Con este mismo espíritu de oración, cantemos el himno 33. Tu presencia, Padre amante, invocamos. Buen día, feliz sábado. ¿Contentos de estar en la iglesia? Esperamos toda la semana para estar en la iglesia. Esperamos toda la semana para disfrutar del sábado, ¿no? Así que hoy creo que estamos felices y agradecidos a Dios por su amor y por la posibilidad de, como hermanos, poder adorarlo, ¿no? Es algo muy, muy lindo que esperamos toda la semana, así que disfrutemos de la presencia de Dios hoy en esta iglesia. Agradezco a los ancianos por la invitación a predicar, a compartir en realidad la palabra de Dios, lo que uno va estudiando y va encontrando solución a algunas cuestiones que tienen que ver con la salvación. Tratamos de compartir eso, ¿no? Estudiando la palabra de Dios hace 1 o 2 meses, agarré un libro. Al estar aquí en la librería, a muchos los conozco porque visitan la librería aquí en la asociación y van casi continuamente algunos, ¿no?, a comprar cosas. Tomé un libro que es Conocer al Maestro en sus parábolas. Y vieron que uno va estudiando la Biblia y hay veces que estudias las historias bíblicas, ¿no? Y hay un aprendizaje bárbaro en las historias bíblicas. Otras veces se te da por estudiar de profecías y uno con algún libro se pone a estudiar profecías. Ahora me pasó en este momento de tomar ese libro para ver de qué se trataba un poquito y hablaba de las parábolas, ¿no? Y ustedes por ahí, los que tienen el boletín, habrán visto que el título es la levadura, ¿no? Y entonces, viendo un poquito qué es la levadura, la levadura, acá debe haber buenas cocineras y cocineros capaz, ¿no? A mí me gusta mucho cocinar y usamos levadura por ahí usamos levadura, ¿no? Así que la conocemos. Es un hongo que tiene una particularidad que fermenta y descompone rápidamente, ¿no? Tiene un proceso bastante rápido. Así que miré un poquito el tema de la levadura y también conocemos aquí en la Biblia cuando habla de levadura, ¿no? Cuando habla de levadura. Así que lo que vamos a hacer ahora es ver en algunos versículos qué dice la palabra de Dios acerca de la levadura. Y ahí les voy a contar lo que me pasó a mí al estudiar este tema. Les voy a sugerir un libro o un capítulo de un libro en donde pude aprender algunas cosas. Los quiero invitar a abrir la palabra de Dios en Levítico capítulo 10, versículos 12 y 13. Levítico capítulo 10, versículos 12 y 13. Al estudiar la palabra de Dios, les voy a estar pidiendo por ahí en algún momento que me ayuden con la lectura de algún versículo. Así que en donde vea una mano, les vamos a dar lugar para que podamos compartir juntos la palabra de Dios. Miren, Levítico 10, versículos 12 y 13,
podemos encontrar que se nombra a la levadura. Dice lo siguiente: y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis, pues, en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Acá vemos que nombra a la levadura, pero en realidad había pasado algo por allí. Aarón perdió a 2 hijos, perdió a sus hijos, murieron, y murieron por jugar con lo sagrado, jugar con lo que le tenemos que entregar a Dios. Murieron, se terminó. O sea, con las cosas sagradas no se juega, ¿no? Y en esa época pasaban estas cosas. Le llegó la muerte instantáneamente, ¿no? Entonces, con los hijos que quedaron, acá Moisés le dice a Aarón: tomad la ofrenda que queda encendida a Jehová y comedla sin levadura. Así que acá empezamos a ver que la levadura tal vez no es algo tan bueno o tan relacionado con la santidad o con lo santo, ¿no? Porque le dice, es cosa muy santa, cómanlo sin levadura, ¿no? Así que bueno, esa es una primera mención. Vamos a ver otra. Deuteronomio capítulo 16. Aquí le voy a pedir ayuda a algún voluntario o voluntaria que lo pueda leer en voz alta. Deuteronomio capítulo 16, y le voy a pedir que puedan leer el versículo 4, el 8 y el 16. 4, 8 y 16. Sí. No se verá levadura continua en todo territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. El 8. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Y el 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en las fiestas solemnes de los panes sin levadura, y en las fiestas solemnes de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Muchas gracias. La levadura, ¿otra vez presente o no presente acá? La nombra, pero asociada a estas fiestas anuales. Resulta que Dios les manda por tantos días, por 7 días, por 6 días, de comer los panes sin levadura. Así que dentro del culto a Dios, la levadura, ustedes saben bien, no estaba asociado a lo santo, ¿no? No tenía que estar presente en estos rituales. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 26. Acá también vamos a leer un texto que es muy conocido en Mateo capítulo 26 y que lo solemos leer cuando llega la Semana Santa y compartimos el mensaje en la iglesia y en los diferentes grupos. Mateo 26, versículo 17. Y dice lo siguiente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Era la Pascua, y aquí Jesús también participando con los discípulos de la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a otro más en el Nuevo Testamento, ahí cerquita. Es en Marcos 8, versículos 14 y 15. Y acá le voy a pedir a alguien que me ayude, a ver. Marcos capítulo 8, versículo 14 y 15. ¿Quién lo puede leer? Ahí está. Habían olvidado traer pan y no tenían sino pan cocido en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la
Muchas gracias. Jesús. Ya apareció antes. Preparen los panes sin levadura para festejar la Pascua. Vuelve a aparecer Jesús acá. Se habían olvidado de llevar el pan. Y Jesús les dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura ¿de quién? De Herodes. ¿Y qué es esto? ¿Será que Herodes vendía levadura, tenía levadura, les daba levadura a los fariseos? Para esto me fui al comentario bíblico con respecto a acá, a estos versículos. Miren lo que dice. Cuando se trata de la levadura de Herodes, habla de la mala influencia de Herodes. Habla especialmente de su mundanalidad y de su carácter vacilante. La levadura de Herodes. Y también habla de los fariseos. En otras versiones habla de los saduceos. Porque ellos cortejaban y acompañaban siempre a este sector político ahí, compartían el mismo pensamiento y hasta ellos mismos eran mundanos. Entonces Jesús le dice a los discípulos, hablando de la levadura, guardaos de la levadura de Herodes, guardaos de la mundanalidad. Y yo sé que muchos de ustedes seguramente piensan que tenemos que cuidar a nuestra iglesia y tenemos que cuidarla de la mundanalidad. La mundanalidad encuentra canales por diferentes, tiene variantes, ¿no? Por diferentes sectores de la iglesia, de la vida, en la adoración, en una escuela sabática, sociedad de jóvenes, en nuestro vestir, en nuestro hablar. Mundanalidad podemos encontrar de diferentes formas. Pero quienes estamos en la iglesia del Señor debemos cuidarnos de la levadura de Herodes, de la levadura de los fariseos. Debemos cuidarnos de la mundanalidad, de no ir detrás de las cosas de este mundo, sino de estar atentos a lo que el Señor tenga para nosotros conforme a su propósito. Y no tiene que ver con la mundanalidad. Carácter vacilante, refiriéndose a la levadura de Herodes. Y bueno, si vamos a hablar del carácter, prefiero hablar de otra cosa, si es por mí. Pero debemos cuidarnos en estas cosas. Hermanos, acá vemos un poquito la levadura. La levadura. Miren, hay un párrafo y el sermón o el tema de esta mañana está basado en un capítulo de Palabras de Vida del Gran Maestro, en donde saqué algunos párrafos. Todo el capítulo está hermoso. Y hoy allí un diácono decía, bueno, que podamos reflexionar en esta hora y que nos quede algo para seguir estudiando y que podamos reflexionar en casa o leyendo algo más, ¿no? Yo les recomiendo Palabras de Vida del Gran Maestro. El capítulo es Un poder que transforma y eleva. Hermoso capítulo para estudiar con respecto a este tema. Y entonces, acá nos lleva en un párrafo, dice, muchos hombres educados y de influencia habían venido a oír al profeta de Galilea. Había de todo ahí, ustedes saben. Ahora, la gente esta era de otra clase. Se acercaba también a Jesús, pero era gente de estudio, inteligente, de profesión. Y resulta que cuando se acercaban a Cristo, a esa multitud que estaba ahí, dice el espíritu de profecía, allí estaba el pobre, estaba el analfabeto, el estudioso, el andrajoso, pordiosero, el ladrón que llevaba impreso en su rostro el sello de la culpa. Dice también que se encontraba el comerciante, se encontraba aquel que no necesitaba trabajar, el humilde, el rico, el pobre, todos estrechándose unos con otros y amontonaditos para oír al Maestro, oír a Jesús. Ahora dice que cuando esta gente de estudio, de otro nivel, llega y ve a lo que es el pueblo de Dios en ese momento, ahí con Cristo, reunidos con Jesús, es como que si alguien viniera acá
de un nivel social superior a todos nosotros y nos mirara. Y dice que esta gente, al mirar, se hicieron una pregunta: ¿se compone el reino de Dios de semejante elemento? ¿De esto se compone el reino de Dios? Esa es la pregunta que ellos se hicieron al mirar a la iglesia de Cristo reunida en ese momento. Y digo, si viniera alguien así acá y tal vez me viera a mí hablando acá adelante, capaz que pensaría eso, ¿no? Diría, ¿de esto se compone el reino? Este está acá adelante hablando de Dios. Y ¿saben qué me pasó una vez? Cuando salí, un muchacho al que conocía del colegio secundario, y fue un colegio no adventista, y fue en esa etapa de la juventud en donde uno anda más del otro lado que de este, me dijo, ¿qué haces vos acá? Vos predicando ahí adelante, no lo puedo creer. ¿Sabés que no puedo creer de verte? ¿Vos sos aquel que yo conocía? Sí, le digo, soy yo. La palabra de Dios tiene poder de perdonarnos y el Señor nos hace una nueva criatura, gracias a Dios, ¿no? Pero acá, esa era la visión de esta gente. Miró y dijo, ¿de esto se compone el reino de Dios? Bueno, vamos. Y saben que Jesús vio en el pensamiento de ellos lo que maquinaron, porque el Señor conoce nuestros pensamientos. Y entonces les refirió una parábola, viendo, sintiendo, dándose cuenta lo que estaban pensando. El Señor les refirió una parábola. Y vamos a verla en San Lucas capítulo 13. San Lucas 13, acá le voy a pedir a alguien, es muy cortita y no dice mucho. San Lucas 13, versículos 20 y 21. A ver quién puede leerlo en voz alta. San Lucas capítulo 13, versículos 20 y 21. Hasta acá no les hablé bien de la levadura. Y la levadura siempre estaba relacionada al pecado, a lo impuro, ¿no? El fermento, ustedes saben muy bien, no tiene nada que ver con la pureza, con lo que Dios quiere para nosotros. Pero resulta que acá Jesús dice que el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A la levadura. Y entonces ahí me entró la contradicción, ¿no? ¿Cómo puede ser que antes todo lo relacionado con lo santo, en lo que venía leyendo, la levadura quedaba afuera? Pero acá el Señor dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo leudado o fermentado. Y este capítulo de Palabras de Vida del Gran Maestro habla justamente de esta parábola, ¿no? Y entonces encontramos que hay una levadura que es mala, la levadura de Herodes, por ejemplo, es mala. El Señor dijo, guardaos de esa levadura, y ahora encontramos que hay una levadura que es buena. Y el estudio de esta mañana tiene que ver con la levadura buena. Y miren, la levadura, dice Palabra de Vidas del Gran Maestro, que se usa para representar el reino de los cielos. Ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Tiene que ver con la gracia de Dios, esta parábola en donde Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura. Y entonces, estudiando acá, encontré diferentes puntos que son levadura y debemos incorporar a la masa. ¿Sí? Diferentes puntos. El primero es el de la restauración. ¿Sí? La levadura como restauración. Ninguna persona, gracias a Dios, ha caído, dice, nadie tan bajo que esté fuera del alcance de ese poder. En todos los que se sometan al Espíritu Santo ha de ser implantado un nuevo principio en la vida. La perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. La imagen de Dios
ha sido degradada por el pecado, ¿no? Lo sufrimos día a día, año a año, cada vez hay menos pelo, hay más arrugas, hay más canas, hay más dolores, y nuestro rostro realmente no tiene que ver con la semejanza y con la imagen de Dios. Pero una de las cosas, ustedes saben bien, que Dios quiere hacer a través de la levadura de su Espíritu Santo es restaurarnos a su imagen y semejanza. Y es lo que espero, y es lo que esperamos todos, que el Señor nos restaure a su imagen, que podamos ser perfectos como Él es. La levadura, ahí dice otro párrafo, es algo externo, es algo que se le agrega a la harina, no está incorporada en la harina no puede leudar por sí sola, hay que agregarle la levadura. Dice que así ninguno de nosotros puede conseguir la restauración por nosotros mismos. Y díganme si no les ha pasado de querer cambiar algún aspecto tal vez del carácter, algún aspecto de la vida en el que nos estamos equivocando, y entonces nos proponemos cambiar. Y a veces lo ven ustedes que hacen muchos cursos para dejar de fumar, la gente se propone dejar de fumar por ahí y no puede, porque ¿qué falta a esa gente? ¿Qué nos falta cuando no podemos cambiar algo? Nos falta entender que no está en nosotros la fuerza de poder cambiar. Tiene que venir de afuera, tiene que venir de Dios. Solo el poder de Dios va a poder restaurarnos a su imagen y semejanza. Podés ir a la universidad que quieras, podés estudiar lo que quieras y está bien, pero ninguna ciencia, nada que vos hagas va a lograr restaurar la imagen de Dios en cada uno de nosotros. El cambio solo puede ser efectuado por la acción del Espíritu Santo desde adentro, en nosotros. Otro punto que nombra así el libro aquí es la obediencia. La obediencia también tiene que nacer desde el interior. Y la obediencia, aquellos, hoy decía que tenemos hijos, tratamos de enseñarle a nuestros hijos a obedecer, porque es lo mejor que pueden hacer. Lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos es obedecer a sus padres cuando los estamos llevando por el camino del Señor y queremos lo mejor para ellos. Y lo mejor que hay es que tu hijo te obedezca porque te ama y no porque te tiene miedo. Lo mismo pasa en nuestra relación con Dios, ¿no? Dice, la verdadera obediencia es el resultado de una obra efectuada por un principio implantado dentro de nosotros. Nace del amor a la justicia y el amor a la ley de Dios. Esto nos inducirá a hacer lo bueno porque es bueno y porque le agrada a Dios. Otro punto, la obediencia no es algo externo ni algo que nos podamos proponer de hacer, ¿no? Es algo que tiene que nacer del corazón. Por allí la palabra de Dios dice que Él nos amó primero y ese debiera ser el motor de la obediencia, ¿no? El amor que sentimos por nuestro Dios. Otro punto habla acá de la transformación. ¿Necesitamos ser transformados? ¿Sí o no? Claro que sí. Ojalá haya alguien que ya alcanzó. Pero todos necesitamos ser transformados por Dios. Todos necesitamos, dice aquí, la levadura. La levadura, dice, escondida en la harina, trabaja en forma invisible y hace que toda la masa entre en proceso de leudamiento. Así también, la verdad trabaja secreta, silenciosa, para transformar el alma. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos son implantados en nuestro corazón. Es implantada la vida de Cristo para que transforme la nuestra. El hombre no es dotado de nuevas facultades. Dice que sino que las facultades que tenemos son santificadas. Ayer
aquí a la vuelta, hace un tiempito, como me gusta cocinar, me compré un bol bien grande, porque somos 5 en casa. Así que ayer, a las 2 de la tarde, más o menos después de almorzar, 2 paquetes de harina común, levadura y a mezclar, ¿no? La porción de sal que lleva, aceite y a amasar. Así que la puse en el bol, la dejé ahí a la masa. Linda estaba, pero chica, ¿no? No iba a alcanzar, me parece, para cocinar para 5. Así que después de ir a buscar a mi hija mayor al colegio de Avellaneda, 6:30 de la tarde, 7, cuando llegamos a casa, no, a las 6 de la tarde, resulta que me dice mi señora, mirá la masa, estaba hasta arriba, ya casi para sacar la tapa. No era la misma masa que yo había dejado, porque la masa que había dejado era chiquita. La levadura la había transformado. Era otra masa, no era la misma. Toda aireada, estaba linda, esponjosa. Perdón es que le hablo de esto a esta hora, ¿no? Pero ya un ratito más y vamos. Linda estaba la masa, así que estaba listo para que se preparen las pizzas de los viernes, ¿no? Ahí ya al horno. Debemos ser, dice, transformados. No se nos va a dotar de nuevas facultades. Lo que necesitamos, dice, que las facultades que tenemos sean santificadas. Y sabemos que esto es un proceso que va a durar hasta que regrese Jesús. Seremos transformados a su imagen y semejanza. Ahora, con todo esto, Elena de White en este libro, acá en este momento dice, a menudo se levanta la pregunta, ¿por qué entonces? Y lo dice para nosotros, ¿no? Que yo digo, tenemos folleto de escuela sabática, tenemos en la tablet, en el celular, la Biblia, libros bendecidos en literatura como nuestra iglesia, creo que no hay. La riqueza que hay como para que podamos tener contacto con la palabra de Dios, ¿no? Y ella dice, ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu y en el carácter? ¿Por qué hay tantos que no pueden soportar la oposición a sus propósitos y planes y manifiestan un temperamento no santificado y cuyas palabras son ásperas, despóticas y apasionadas? ¿Por qué? Se ve en ellos, dice, el mismo amor al yo, egoísmo, mal genio, lenguaje precipitado. Existe orgullo, perversión del carácter. Pareciera que desconocen la verdad de Dios. La razón por qué hay gente así, por qué habemos con esos defectos, dice ella, la razón es que no se han convertido. No han escondido la levadura de la verdad en su corazón. Y acá Dios, a través de su sierva, encaminó mi vida. Porque resulta que la verdadera conversión no usa las palabras que no debemos usar. La verdadera conversión, dice, se nota en el carácter. La verdadera conversión no dice palabras ásperas. La verdadera conversión no es egoísta. Decía hoy a la mañana cuando habla del mal genio. ¿Qué lucha con el mal genio, hermanos? No sé ustedes, pero qué lucha de no tener esa, como dicen los chicos, la mala onda. Qué mala onda que sos. ¿Qué te pasa? El mal genio. Ay, cada mañana levantarme es como que yo no me levanto sonriente. La verdad no me levanto sonriente. No tengo ganas de hablar, no tengo ganas que me hablen. Bravo, ¿no? En el campo, dicen, en el pueblito allá donde se crió mi papá, decía, está lunado. Y este se levantó alunado. Pero me di cuenta, hermanos, al estudiar esto, que necesito esa conversión verdadera, que necesito, dice acá,
de la verdadera levadura escondida en mi corazón, en mi interior. Ahora, ¿saben de qué nos habla? Bueno, de lo que decíamos al principio. La levadura es la gracia. Y sigue hablando un poco de lo mismo, ¿no? Jesús, ¿cómo nos trata? ¿No nos trata bien? Jesús a mí me trata hermosamente bien. Tan bien, que digo, chicos, jóvenes, adolescentes que están acá presentes, desde mi adolescencia, después de pasar por un momento oscuro, al ponerme de novio con quien hoy es mi esposa, al decidir en una semana de oración que hablaba del Espíritu Santo, servir a Dios con nuestras vidas, el Señor fue tan bueno conmigo. Fue tan bueno, hermanos, que si yo les contara ahora los milagros que el Dios, que Jesús hizo en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de la familia de mi esposa, si yo les contara ahora, nos iríamos tarde. Pero ¿saben qué? Fue a partir de ese buen trato que recibí de Cristo. Jesús me trató muy bien. Y la verdad, no queremos vivir sin Él en casa. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. El Señor te trata bien. Y la levadura de la gracia dice, la gracia de Cristo ha de dominar el genio y la voz. Su obra se revelará en la cortesía y en la tierna consideración mostrada a tus hermanos. En la tierna consideración, con palabras bondadosas y alentadoras. Existirá en el hogar, dice, una presencia, si pasa esto, una presencia angelical. La vida despide, dice, un dulce perfume que asciende a Dios como agradable incienso. El amor, la bondad, la gentileza, la tolerancia. El semblante cambia. Ay, eso quiero yo. El semblante cambia, dice. ¿Cuándo? Cuando la gracia de Cristo domine mi ser. Cuando entienda que por gracia soy salvo. Que por gracia me levanté para ir a trabajar. Que por gracia puedo ser contado dentro del pueblo de Dios. Solo por gracia, porque no hay nada bueno en mí. La levadura de la verdad efectúa un cambio en todo el hombre, convirtiendo al rústico en refinado, al áspero en amable, al egoísta en generoso. Por su medio, dice, lo impuro queda limpio, lavado en la sangre del Cordero. Por medio de su poder vivificante hace que la totalidad de la mente, el alma y las fuerzas queden en armonía con la vida divina. Somos participantes de la naturaleza divina. Cristo es honrado y la perfección del carácter es posible. Amén, amén, amén. Un último punto y finalizamos con el tema. Su palabra es la buena levadura. Su palabra es la buena levadura. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las Escrituras dicen, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si se la estudia y obedece, la palabra de Dios obra en el corazón, subyugando todo lo no santificado que hay en nuestras vidas. Entonces Dios puede usarnos para hacer su voluntad. El poder que se nos da obra desde adentro hacia afuera, induciéndonos a comunicar a otros la verdad y a transmitir a otros la verdad recibida. Recibida en el corazón la palabra de Dios, recibida en el corazón la levadura de la verdad, regulará los deseos, purificará los pensamientos, dulcificará la disposición.
aviva las facultades de la mente y las energías del alma, aumenta la capacidad de sentir y de amar. El espíritu de profecía habla de que tenemos que tener pasión por las almas. Ustedes son una iglesia grande, son una iglesia de muchos miembros. Hay muchos hijos de Dios acá. Y saben que esta iglesia se tiene que reproducir. Esta iglesia que tiene la verdad, que viene a cada sábado a estudiar la verdad, que tenemos reavivados por su palabra en la tablet, en el celular, acá en el folletito de la escuela sabática, tenemos la posibilidad de estar en comunión y en contacto con la levadura de la palabra de Dios. Eso llenará nuestro ser de tal manera que nuestra vida será santificada. Hermanos, la levadura cuando está en la masa, se nota que la masa tiene levadura, ¿o no? Se nota. Hay transformación, no hay otra. No hay otra. Y creo que si cada uno de nosotros decide hoy hacer los cambios que tengamos que hacer. Hablábamos de mundanalidad antes, bueno, hagamos los cambios para no tener la levadura de Herodes. Hablamos del carácter, hagamos los cambios necesarios para que la gracia de Jesús transforme nuestro ser. Si abunda esto en nuestra vida, si somos llenos del Espíritu Santo y de su palabra, no va a quedar otra que la iglesia de Palermo tenga otra hija. Allí está Caballito, ¿no? ¿Fue la última? ¿Caballito? Y esta iglesia puede dar otra iglesia, tranquilamente. Hermanos, vengo de un grupito que salió de la iglesia de Berazategui, de unos 120 miembros, la iglesia del centro de Berazategui, tampoco es muy grande. Pero surgió la posibilidad de trabajar en un barrio cerquita de lo que es el cruce Varela, ahí por la antigua Ruta 2, abrir obra en aquel lugar. Sentí claramente el llamado de Dios en una reunión de ancianos y sin consultarlo mucho con mis compañeros de que tenía que ir a ese lugar a trabajar. Dios me habló directamente. Hubieron 3 versículos que leí aquel día en donde Dios me indicó que tenía que ir a trabajar en ese lugar. Así que a través de un mensaje de texto a mi esposa le dije: amor, Dios me está llamando, nos está llamando para ir a trabajar a ese barrio de San José, en donde hay un pequeño grupito que se está reuniendo en un saloncito, hermanos, que será lo que es esta, la plataforma acá, es un garage. Así que levanté la mano cuando ese grupo estaba para cerrarse porque no había quien vaya y fuimos con mi familia a trabajar por el Señor allí. Hoy, por la gracia de Dios, por la ayuda de mucha gente, estamos para comprar un terreno. Y queremos construir una iglesia, y ustedes son tantos acá, que no le voy a pedir ladrillos ni plata, le voy a pedir que oren. Allí hay gente tan sincera, tan linda, tan humilde, y humilde digo en todo aspecto, en pobreza también, es un barrio muy pobre. Pero ustedes tienen que ver, hermanos, lo que da esa gente. Tienen que ver lo que da. Fue impresionante para mí, perdonen que le robo unos minutos, pero ver una chica que ahora se separó del marido y vive con su hijita, tiene una habitación, un baño y una cocinita. Y al momento que hicimos los pactos en el mes de diciembre, ella me trajo en un sobrecito sus ahorros y me trajo 4.000 pesos. ¿Saben que impactó de tal forma mi vida? Porque digo, puede ser que esta chica, no puede ser que esté dando 4.000 pesos. Si alquila ese lugarcito donde vivir, si le hace falta. Pero una chica que ama a Dios, digo, que tiene la levadura verdadera en su corazón, dispuesta a dar todo para predicar el mensaje de salvación. Ese es un caso, le podría contar muchos más, pero lo que les quiero pedir es que oren por nosotros. No se olviden, acuérdense en sus oraciones, porque lo necesitamos. Lo que queremos hacer es para terminar la obra en ese barrio. Queremos que el Señor regrese pronto, ustedes también. Prediquen la palabra de Dios, que la levadura en ustedes rebalse como en mi bol ayer. Que rebalse, hermanos, pero
Si tienen la oportunidad, si el Señor les llegara a mostrar, tal vez que trabajen para abrir otro lugar, obra en otro lado aquí de la capital. Ustedes saben que este es el momento de la predicación en las grandes ciudades y Buenos Aires es un lugar elegido. Y ustedes son los elegidos para lograr eso. Que Dios los bendiga mucho, que la buena levadura pueda morar y reinar en sus corazones. Amén.